Shalom, shalom, amados hermanos, nuevamente en otro episodio aquí de Vamos a Él y nos encontramos con nuestro hermano, pues el máster, el Escucha la Palabra, y tenemos la página, de una vez damos el anuncio, escuchalapalabra.com, con el hermano Carlos Vázquez. Hermano, bendiciones. Bendiciones. Gracias por aquí aceptar la invitación con nosotros. Gracias. Para aprender más acerca de la palabra, y esta vez vamos a iniciar un nuevo libro, el libro de Shemot, que eso es nombres. Y bueno, vamos a tratar de ver un escenario general de lo que hay y también descifrar cómo el Eterno actúa, sobre todo más allá de la vida o del entendimiento humano. Pero bueno, ya así que, ¿qué más les digo? Ahora sí, que siga nuestro hermano. Bueno, en pocas palabras, como tú bien mencionas, sí. Shemot es nombres, y se llama así esta parashá porque inicia listando los nombres de aquellos que entraron a Egipto. Podemos encontrar por ahí de pronto una pequeña discrepancia entre lo que dice Éxodo y lo que dice en Hechos de los Apóstoles, cuando está dando su discurso Esteban antes de morir, en donde uno dice que entraron 70 sí. a Egipto, y el otro menciona que eran 75. Okay. Sin embargo, bueno, pues hay quien piensa que estos 5 de diferencia justamente son Jacob y sus 4 esposas, aunque bueno, una de ellas estaba muerta. Entonces ahí hay algunas situaciones, pero pues digamos, el entendimiento general es que por ahí puede venir el de dónde sale esta pequeña diferencia, ¿no? Entre 70 y 75. Sí, porque lo vemos en las porciones pasadas que tenemos 70, pero bueno, es como dices, entender, ¿verdad? Ajá, sí. Ahora, bueno, entran y se lista pues el nombre de todas las personas que entraron, de los patriarcas principalmente, y después de eso se habla acerca de que llegó un rey nuevo que desconocía completamente lo que había hecho Joseph, y pues todo lo que había sucedido con él, y que entonces hubo temor por parte del faraón acerca de que pues tuvieran ahí un pueblo que fuera más fuerte que ellos. Y entonces empezaron a ver la manera de reducir al pueblo, y ahí empezaron un ataque directo hacia todos los hombres. Entonces empezaron a atacar directamente a los hombres. La intención era reducir la población de varones, quedándose nada más con la población de mujeres. Después de esto, digamos, utilizan varias estrategias, ¿no? Entre ellas, pues la más conocida es cuando intentaron ahogar a todos en el río. Pero esta fue la última de las estrategias. Previamente fueron 2. Una de ellas fue el someterlos a esclavitud y a trabajos muy rudos, pero entre más los ponían a trabajar, pues más se reproducían. Luego, la segunda estrategia fue que las parteras mataran a los bebés varones al nacer. Sin embargo, Fua y ¿cómo se llamaba? Cifra. Sin embargo, estas dos lo que hicieron fue desobedecer, y pues el Señor les prosperó, porque cuando el faraón les pregunta qué está pasando, pues les prosperó con decir ellas que bueno, los varones nacían antes de que llegaran ellas, y pues ya no podían matarlos, ¿no? Si te está gustando este contenido, recuerda darle like y suscribirte al canal y compartirlo para hacer de más bendición. ¿No? Entonces, pero lo que ahí vemos muy claramente fue la intención de atacar directamente hacia los hombres. Sabemos que nosotros en un futuro estamos esperando un éxodo, en donde iremos con el Padre, en un futuro. Sí, el segundo éxodo. Y aquello nada más es una sombra de lo que está por venir. Y claramente vemos hoy día un ataque directo hacia la masculinidad en términos generales, en la zona, pues vamos a llamarle cristiana del planeta. Porque este tipo de cultura en donde se ataca la masculinidad, el ser varonil, el ser hombre, esto no está pasando en países musulmanes. Está pasando en países de corte cristiano. Okay. Y aquí se está atacando directamente, y bueno, pues ¿por qué no pensar en que parte de los objetivos es asesinar bebés, ¿no? Antes de que nazcan, donde se legaliza el aborto, donde supuestamente yo hago lo que yo quiero con mi cuerpo. Porque no se censura, pero bueno. Pero justamente de ese sería la temática, ¿no? Sí. En donde parte de lo que están haciendo es llevar esta práctica de asesinato hasta el momento del nacimiento. Entre otras cosas porque así ya tenemos refacciones para otro ser humano, como por ejemplo un hígado.
El hígado de un bebé claramente pues funciona para un adulto y parte de lo que quieren o buscan es este tipo de situación. Pero bueno, el asunto es que en términos generales esto se está reproduciendo en nuestra época y estamos nosotros esperando a un éxodo. Y bueno, tal vez nos conviene pensar y reflexionar si esto será un preámbulo para algo más. Continuando con la parashá, por ejemplo, aquí nos encontramos como resultado nace este varón de la tribu de Leví, que es Moshe, es Moisés. Él nace y es escondido durante 3 meses y pues termina siendo parte, vamos a llamarlo así, entre comillas, de la familia del faraón. Entonces termina siendo parte de la familia del faraón porque lo adopta la hija del faraón. Y es muy paradójico cómo en tiempos de exterminio hebreo, pues la hija del hombre que está dando la orden recoge a un varón. Y es a quien quería matar. Y es al que quería matar, justamente. Entonces, pues solamente el Eterno puede hacer algo así de paradójico, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, en el libro de Jacer habla de 3 consejeros que tenía el faraón, ¿no? Para ese entonces. Ajá. Que nos habla que uno de esos es Job, el mismo el que tenemos en la Biblia que padeció. Ajá. Ese otro es el que todavía no sería suegro de este Moisés, pero es el que era Yitro, que ahí se llamaba Reuel, ¿verdad? Reuel. Y el otro era Bilam, famosísimo Bilam, sí. Que él fue el que le sugirió dar la orden de no, pues mátalos. Y a Job, como Job cayó, bueno, también se dice que esas calamidades que le vinieron fue en parte pues consecuencia de lo que cayó, para que ahora de lo que habla, pues ahora sí denuncie la bondad de Dios. Y Yitro sí le dijo la verdad al faraón, pero por lo mismo se tuvo que ir porque lo querían matar. Sí, está bárbaro, ¿no? Sí, tremendo. Aunque debemos recordar que este libro, pues, pudiera ser compuesto de midrashes. Sí. En donde estos midrashim, pues, si bien pueden contener algo de sabiduría, no deberíamos considerar como que eso es exactamente lo que sucedió. Pudo ser algo semejante. Y bueno, introduce precisamente a personajes como los que estás mencionando, ¿no? Sí, interesante, ¿no? Sí. Porque de esa explicación, pues sí que le va a dar yo a cada uno, pero como dicen, ¿no? Vamos a tomar la enseñanza de ahí, ¿no? Y luego estas 2 mujeres, Fua y Cifra, pues representan, ¿no? Que una es como el viento y la otra es como el shofar, ¿no? Y tiene conexión directamente con la Haftará que tenemos en Isaías 27, ¿no? De cómo se sopla esa vida, o sea que el shofar por sí solo no suena, no. Pero con el ruach, con el viento es como sale el sonido. Es muy interesante que aquí da vida, pero también para cuando entremos un poco a la Haftará, da una vida, pero vida eterna. Y exacto. Pues continuaremos con todo esto, ¿no? Así como continuamos. Bueno, entonces, sucede esta situación en donde se refugia involuntariamente Moshe en los brazos de la hija del faraón. Sí. Y pues él aprendió las cosas de un egipcio a la manera de los egipcios, porque él pues vivió en el palacio y él aprendió letras y aprendió pues todo lo que fue necesario ahí en el palacio. Después, cuando llega el momento en el cual pues sucede aquel momento en donde ataca pues aquel egipcio, que bueno, en el libro de Jacer precisamente se hace mención de qué pudo haber pasado, y hablaba acerca de que pues hubo un egipcio que tomó a la mujer un egipcio que tomó a la mujer de un hebreo, y bueno, pues entonces ahí es donde empieza a suceder toda esta situación, y termina pues Moisés atacando al egipcio para... ya me acordé de la historia que sí dicen, ¿no? De que era como familiar o algo así, ¿no? Pues ahí, y bueno, el asunto es que ahí, digamos que en el libro de Jacer se justifica el ataque, por qué sucede este ataque, pero termina matándolo, y por lo que comentan los mismos hebreos, es que él sale huyendo a final de cuentas. Sí. ¿Por qué? Porque pues ellos ya sabían quién había sido, y él pensaba que nadie se había dado cuenta de lo que había hecho. Entonces él huye al desierto, y está en el desierto hasta que pastoreando
llega a aquel monte. Bueno, obviamente ya nos brincamos que se casó y que todo eso, ¿no? Y también otras historias que hay, ¿no? De que, como la espada en la piedra, ¿no? Que así Ándale. estaba... Pero eso está en el libro de Hazer. Está bien interesante ese libro, pues, pero... Sí. Pero sí, o sea, al final de cuentas el padre tenía destinado cómo tenía que hacer su vida, vamos, ¿no? Ajá. Para que también como un líder, pues pudiera ejecutar todas las habilidades, y no solo las suyas, sino manifestar el poder de Dios en ese servicio. Sí. Pero bueno, entonces ya nos brincamos pues todo eso, ¿no? De cómo conoce a su esposa, cómo es que Reuel le entrega a su hija, y bueno, se convierte en pastor, y este pastor pues cuando está pastoreando termina pues llamándole la atención a aquella zarza que se quema como cualquier otra en el desierto, pero con la diferencia es que no se consumía. Entonces muchas veces vio seguramente zarzas arder, pero el asunto es que no las veía, o sea, veía cómo se deshacían, ¿no? Sí. Se iban consumiendo hasta que desaparecían. En el caso de esta no sucedió eso. Entonces a él le llama la atención, él va a aquel monte y pues tiene un encuentro personal con el Eterno. Y entonces en ese encuentro ahí sucede este llamamiento, y ahí es donde pues le dice, pues tú eres el más indicado para mi labor, y el otro no, es que yo pues tengo problemas al hablar. Y prácticamente el Eterno le estaría diciendo, por eso eres el más indicado, porque tú no puedes hacerlo. Entonces, debido a que tú no puedes hacerlo, Wow. por eso es que eres el más indicado. De otra manera, pues te atribuirían a ti El hecho. el que liberaras, y Sí. tú serías el libertador de mi pueblo en lugar de que fuera yo. Entonces, él, pues en aquel momento seguramente no entiende esto, y es por ello que termina el Eterno colocando a su hermano como pues el vocero. Digámoslo así, en la ecuación estaba el Eterno, que iba a hablar a Moshe, Moshe. y Moshe iba a estar hablándole al pueblo. Esta era la ecuación, ¿no? Pero cuando el Eterno le dice, tú serás para tu hermano como Dios, o algo así le menciona, ¿no? Bueno, Tú que... le serás por Dios, algo así le dice. Bueno, que hay equipo, pues, con él, ¿no? Sí, pero ahí yo lo que entiendo es que si la ecuación era el Eterno, Moshe, el pueblo, ahora es el Eterno, Moshe, Aarón, el pueblo. Y es que ellos compartían la autoridad, ¿no? También se dice lo mismo de que la vara era la misma con la que, Sí. por ejemplo, que hacen frente a Faraón cuando les dice, bueno, ¿y en qué nombre voy? Le dice Moshe. Ajá. ¿O ¿a quién le digo? ¿De quién le envío el recado? Vengo, sí. ¿De quién envío el recado? Pues ahí dice Yeye, Sher, Yeye, ¿no? O sea, Ajá, yo soy, sí. o yo seré y siempre seré, o yo estaré y Yo siempre seré el que seré, ¿no? o yo seré el que seré, ya depende, pues, para dónde lo tradujamos, porque pues pues abarca todos los tiempos, ¿no? Pasado, presente, futuro, y es muy interesante que la geometría de esto pues, corresponda al número de lugares en los que habrían de cruzar. O sea, estaría pues el pueblo ya Ajá. peregrinando en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Ajá. Entonces, desde ahí ya vemos cómo el padre lo tenía todo Perfectamente. sí, calculado. Ujú. Y esa es la misma vara pues que pues se presume que se compartía, ¿no? Aarón Sí. y Moshe, como cuando le hacen frente a Faraón. Claro. Y entonces en esta situación pues de que él va en representación, digamos que a lo que iba con este tema de que era el Eterno, Moshe, Aarón el pueblo, es que el Eterno le iba a hablar a Moshe y Moshe iba a hablar. Pues ahora, en esta situación, quien habla al pueblo es Aarón. Entonces, Moshe está haciendo las veces de Dios, o sea, lo que hubiera sucedido, ¿no? Porque ahora es Moshe el que le dice a Aarón qué es lo que tiene que hacer, y Aarón es el que finalmente, pues, habla. Okay. Porque en términos generales, no sucedía que el Eterno le estuviera hablando a Aarón. El Eterno le hablaba a Sí, Moisés. y él era el llamado. Y él era el que le hablaba al otro. Sucede que llegan hasta el faraón, Sí. y pues así como, ¿en el nombre de qué Dios me hablas? O sea, Sí. ni lo conozco, ¿no? Lo desconoció por completo. Y bajo esta circunstancia es que empieza a suceder pues ya todo lo que en las siguientes haftarás, en las siguientes parashas, podemos nosotros encontrar. Pero mientras tanto, lo que vemos es cómo llega con poder y se presenta
pues el Eterno, a través de Aarón y de Moisés, ante Faraón. Algo interesante es cómo desde un principio el Eterno le advierte a Moshe que no iba a dejar ir a su pueblo, que iba a endurecer el corazón de Faraón y que su primogénito iba a terminar muriendo por causa de no dejar a su primogénito ir. ¿Y quién era el primogénito del Eterno? Pues Israel mismo. Sí. Entonces, esto es muy importante porque se lo dice desde antes de que todo suceda. Antes de que se regrese a Egipto, antes de que lleguen a Faraón y demás, desde un principio ya le había dicho el Eterno qué era lo que iba a suceder. Si no me equivoco, creo que está en el capítulo 4, donde él está diciendo pues esto de que va a suceder que Faraón va a tener endurecido el corazón y que pues por causa de no dejar ir a su primogénito, al primogénito del Eterno, ¿Sí? pues el primogénito de Faraón iba a padecer, iba a morir. Desde entonces ya le había dado la advertencia. Y bueno, digamos que en términos muy así, como dicen por ahí, abuelo de pájaro, Sí. muy por encimita, más o menos esta sería como la secuencia de lo que nos podemos encontrar en esta parashá, pues hasta el punto de llegar a tener frente a frente pues al faraón y pues a Moisés, ¿no? Y a través de su intermediario, pues que es Aarón, su hermano. Ok. Y también, bueno, Faraón en este caso sabemos que Egipto siempre es el mundo, siempre que se habla de Egipto, ¿no? Se representa, sí. Simboliza el mundo, Sí, y en este caso Faraón, pues es quien rige, representa a quien rige el mundo, o sea, quien tiene la autoridad. Y sabemos que ahorita, actualmente, pues el diablo tiene esas escrituras que corresponden a Dios realmente, tiene como ese título, no le corresponden a él, pero ya de nosotros va a depender de quién somos pertenencia. Ajá. Ya, nosotros sí podemos elegir eso. En este caso, el Padre luchó por el pueblo, y es muy interesante que hasta que ellos obtienen libertad, les permite decidir a quién Dios van a servir. O sea, porque es una decisión voluntaria. Sí. Y curiosamente, si lo ligamos aquí a la Haftará, todo esto, que está citado en Isaías 27, está hablando que el Padre va a hacer justicia. Y bueno, así, un poco antes de llegar al versículo 6, donde comienza el capítulo, dice, ese día el Señor castigará con su espada poderosa y terrible, grande, y aquí menciona al Leviatán, a la serpiente hundiza y sinuosa, y matará al monstruo que está en el mar. Cuenten ese día el viñedo delicioso. Yo, el Señor, soy quien cuida de él, lo riego continuamente. Y empieza a hablar de toda esa serie de consecuencias. Más abajo nos está dando la advertencia de que va a castigar con mano dura, con mano fuerte, a todo aquel que se ha, vamos a decirlo así, que ha atormentado a su pueblo prácticamente. Porque es lo que está haciendo ahí. El pueblo del Eterno está siendo atormentado por Egipto, por sus dioses, por el faraón mismo, que era el dios de sobre todos los dioses. Sí. Y aquí nos da a entender la misma figura que va a destruir todo eso, pero que nosotros, si estamos en él, no nos preocupemos. Dice, y aquí comienza la Haftará. En el futuro, Jacob echará raíces en Israel, retoñará y florecerá, y llenará todo el mundo con sus frutos. ¿Acaso Dios ha golpeado a Israel como hizo con los que golpean a este pueblo? ¿Acaso no ha permitido que mueran israelitas como ha hecho morir en los enemigos de Israel? Los castigó con el destierro y los expulsó con un soplo terrible. Y como cuando sopla el viento del oriente, el pecado de Jacob se perdonará completamente, siempre y cuando pulverice como si fuera de todas las piedras del altar, y no deje de pie ninguno solo de los postes de acera. O sea, que termine con la idolatría, que se vuelva a él. Y nos comentabas en la semana, bueno, sí, era en esta edad o la pasada, cuando hablaba del verbo shu, que shu es volver sin la posibilidad de regresar. Pues es prácticamente eso, ir en pos de Dios, es decir, me niego a mí mismo, busco estar con el Eterno, y es lo que le está diciendo a Israel: vengan conmigo definitivamente. Y eso es lo que nos llama el Padre, a un arrepentimiento, pero, ¿cómo decirlo? De veras. Sí. ¿Cómo sería la palabra?
Pues es que, pues un arrepentimiento genuino, ¿no? O sea, como dices, de a de veras. O sea, no hay otra palabra. El problema del arrepentimiento a medias es que justamente como no quemas tus naves, como diríamos, hablando de Cortés, cuando Cortés quema las naves, ¿no? Y ya no hay posibilidad de regresarte. Entonces, es más o menos una idea semejante a esto, ¿no? En donde Teshuvá, la palabra Teshuvá como tal, se utiliza en la Torá, sí, pero para periodos de tiempo, por ejemplo, a la vuelta de un año. Y ahí está utilizando, ¿por qué? Porque él va a ir y va a volver, y va a ir y va a volver y va a ir, y es recursivo, está constantemente dando la vuelta. Shub, que es la palabra que utiliza, donde habla acerca de volver a mí, cuando dice eso el Eterno, volver a mí, está utilizando el término Shub, es la raíz de Teshuvá. Sí. Y aquí, justamente lo que dice es, vuelve a mí, pero para quedarte. Sí. O sea, no dando pie o posibilidad a que te vuelvas a ir y a la vuelta de un año, otra vez cuando viene el 6º mes, pues arrepiéntete de todo lo que volviste a hacer para que venga el día de la expiación y entonces ya estés bien. Y llega el día de la expiación, te perdono todo y te vuelves a ir y ya sabemos que para el 6º mes me vas a estar otra vez buscando, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. Si bien es cierto que cada vez nos vamos a tener que estar arrepintiendo porque somos seres humanos, sí, también es cierto que el objetivo es que, bueno, pues si tú ya verdaderamente te arrepentiste de A, pues a lo mejor para el siguiente año te vas a tener que arrepentir de B. O sea, que sí haya arrepentimiento. Sí. Una continuidad de tu trabajo, vamos. Ajá, pero en esencia, pues si el año pasado yo ya me arrepentí, por poner un ejemplo, ¿no? De robar, pues entonces si yo ya me arrepentí de robar, como te decía, entonces ahora lo esperado es que el siguiente año no necesite volver a arrepentirme de robar. Tal vez necesitaría arrepentirme de otra cosa, o sea, de otro pecado, pero ya no del mismo. Eso sería lo deseable, lo esperado. Eso significaría el shubu, volver para no regresar atrás. O sea, yo me había alejado del Eterno, bueno, pues ahora voy a regresar a Él, pero para quedarme. Un genuino arrepentimiento. Esa sería la diferencia entre el Teshuvá, que es algo cíclico, algo que me voy y ya sé que voy a regresar, o el Shubu, que es regresar, pero ya sin la posibilidad de volver atrás. Es como decir, sigo pecando, que al cabo Dios me perdona. Es en pocas palabras, ¿no? Lo otro. Pero bueno, entonces está muy bien. Entonces esta porción creo que entendemos que el Padre nos llama a cambiar nuestras vidas, renovar nuestro compromiso y de verdad pues ver si decidir si yo quiero hacer un pacto con Él, porque es un pacto de toda la vida, y es decir, yo me someto a las reglas, a las órdenes, a los estatutos, y digo así porque cada uno abarca un distinto conocimiento a mi ser, que aplica así de esa manera, para yo poder formalizar y vamos, en el final de los tiempos yo ser rescatado de todas esas cosas y tener esa esperanza, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Algo que nos quieras agregar? Pues nada, no, ahora sí que es muy interesante si nosotros cuando leemos estos textos del Éxodo tenemos la mentalidad puesta en el Apocalipsis. O sea, es súper interesante porque empiezas a encontrar muchas conexiones sí, como ahorita las platicamos a manera rápida, entre los sucesos históricos del Éxodo, y si los observamos como una sombra de lo que está por venir, entonces nos empieza a ampliar el panorama de una manera muy interesante para un futuro, y sobre todo para pensar si eso está en el futuro y no sabemos dónde en el tiempo, si es mañana, si es dentro de 100 años, pero a lo mejor de pronto podemos empezar a ver la higuera, ¿no? Que las hojitas van colocándose en su lugar, y pues a lo mejor la suma de las hojitas nos resulta en una higuera frondosa, y entonces sabemos que las cosas están por suceder, ¿no? Perfecto, les recuerdo, escuchalapalabra.com con el hermano Carlos. Además, les comparto, bueno, aquí el hermano no hace promoción, pero yo se la hago. Gracias. El hermano está subiendo todos los viernes en vivo a las, bueno,
Ha variado el horario, pero normalmente que es a las 7:30. 8:30. 8:30, ¿verdad? Porque ya va a cambiar el horario Sí. de cómo. 8:30 los viernes, escucha la palabra, está una serie buenísima de cómo se formó la Biblia. O lo que no sabes de la Biblia, ahí lo vas a entender, de cómo es que fue en lo que conocemos el día de hoy como el canon, como los escritos, cómo es que fueron conformados, lo que no viene, que lo vemos como en estos libros que mencionábamos, como el de Hazer y cosas así, cómo es de que qué tan sustentados están en cómo fue formado y una serie de cosas muy interesantes, que está buenísima la serie, se la recomiendo, voy a dejarlo ahí en los comentarios para que pues la puedan ir a checar, allá hay como 3, 4 videos. Lo llevamos 5. 5. Llevamos 5. Ay, caray, pues como, ya los escucho, pero no los había contado. Llevamos 5, y pues ya vamos por el 6º. Y bueno, pues ya falta poco para terminar de entender cómo llegamos al Antiguo Testamento, a tener completo el Antiguo Testamento. Híjole, tremendo, tremendo el hermano. Pero bueno, gracias hermano por venir. Es un placer. Y pues bueno, aquí les dejo el contenido y todo. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, de todo, no importa. Ahí me lo pueden poner en los comentarios, ¿va? Bueno hermano, bendiciones, muchas gracias. Y nos vemos hasta la siguiente, hasta luego. Shalom.